Bueno, hace un ratito nada más compartíamos lo que fue la discusión ayer en el Senado con respecto a este tema que se ha generado desde hace ya un buen tiempo sobre la denuncia penal en relación al acuerdo que nuestro país suscribió con la empresa de Bélgica Caton Nací, presentada por legisladores del Frente Amplio. Entre otros temas se incluye allí el abuso de funciones a Luis Alberto Heber, hoy senador, en aquel momento ministro de Transporte y Obras Públicas, Rodrigo Ferrés, Juan José Olaizola y Juan Curbelo. Por allí nosotros hemos estado compartiendo distintas informaciones a lo largo del tiempo, pero es como que se va diluyendo cuál era el origen del tema. La directora en representación del Frente Amplio, justamente con respecto a este tema, se expresaba en los otros días en redes sociales diciendo: no podemos compartir respetamos el dictamen, ¿no?, que salió de la justicia, donde se decide archivar, por segunda vez se decide archivar este caso. No podemos compartir el desconocimiento al directorio de la ANP, en particular al rol que se me ha asignado y, en definitiva, a la representación democrática. No podemos compartir que el Estado haya cedido a las presiones de una empresa y firmado un acuerdo a puertas cerradas con vicios innecesarios de secretismo incompatibles con la transparencia. Más adelante dice: tenemos la firme convicción de que este acuerdo ha dispuesto un monopolio y por ende impide la libre competencia en el negocio de contenedores, en contradicción con la ley de puertos, sus decretos reglamentarios, la propia ley de creación de la sociedad TCP, Sociedad Anónima, y la propia Constitución de la República. En la medida que esta empresa tenga condiciones de absorber al resto de los buques que operan en muelles públicos, se hará efectivo el monopolio dispuesto. Un acuerdo inconveniente a los intereses del Estado, que limita su accionar en la planificación portuaria, que dispone el decreto de buques, que modifica estatutos en perjuicio del Estado, con términos que implican el deterioro en el rol de la ANP como autoridad portuaria y el incumplimiento de los cometidos asignados por el Poder Ejecutivo respecto de las garantías para asegurar la libre competencia. Agrega que no se previó ninguna cláusula de protección a los trabajadores y trabajadoras. En definitiva, dice, un acuerdo donde claramente prevalecen los intereses particulares de la empresa belga, perjudicando el sistema portuario en su conjunto y limitando el comercio exterior y las mercancías nacionales. Aguardaremos las instancias pendientes aún en el ámbito nacional por las acciones de nulidad promovidas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que seguramente se expedirá, entre otros, sobre alguno de los aspectos señalados. Quise extenderme un poco para darle entonces ahora sí la palabra a Alejandra Koch, directora en representación del Frente Amplio en la ANP. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer, Álvaro, estar aquí. Bueno, muchas gracias. Lástima que las últimas veces han sido por temas así justamente tan complejos para la vida del país y para el futuro del país. Sí, tal cual. Es un tema muy complejo y que realmente es necesario que se den las explicaciones. Como tú decías, en primer lugar, y para referirme a lo que fue el archivo por parte de la Fiscalía, en primer lugar el respeto, ¿verdad?, al dictamen. Eso por sobre todas las cosas, porque así debe ser. Pero también nos permitimos discrepar, nos permitimos tener una opinión diferente por los hechos que han acontecido. Yo soy parte de un directorio y no puedo admitir que se desconozca ese directorio, que se desconozca el rol que la ciudadanía me ha asignado a través de esa función que es el rol de contralor. El tema Caton Nací no está pautado por secretismo solamente, al inicio de la firma de este acuerdo. Al día de hoy el secretismo continúa. Al día de hoy tenemos un presidente que no da respuestas, que no ingresa a directorio los informes correspondientes. Tenemos directores incluso en la propia empresa TCP que han renunciado sin dar un solo informe al directorio
sin realmente dar una sola posición y sugerencias como corresponde, en una actuación realmente que no tenía precedentes. Seguimos sin respuestas y eso nosotros lo tenemos que seguir diciendo. Acá basta de discursos de tribuna, basta de ofensas, acá lo que no hay es respuestas, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de la firma de este acuerdo de una buena vez. Acá los que están padeciendo son los trabajadores, en primer lugar, que se quedaron sin trabajo. El Estado, que tuvo que asumir costos que andan hoy en día alrededor de los 5 millones de dólares por subsidios especiales, tanto sea por los trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos, como aquellos y aquellas que se vieron reducidos sus jornales por falta de actividad, por haber migrado cargas a la terminal. Acá no estamos hablando de captar cargas nuevas, acá estamos hablando de la misma carga que pasa hacia la terminal de lo que operaba en muelles públicos. Seguimos sin respuestas. No podemos admitir un presidente que se haya tomado atribuciones que no le corresponden, potestades que no tiene, que haya guardado informes jurídicos sin dar trámite, con posiciones claras, contundentes, dándole la razón a la ANP, informando que se había actuado conforme a derecho. Nosotros sí tenemos respuestas, pero tenemos los informes jurídicos de respaldo, tenemos los informes del TCA, cuando por allá por el 2003 la ANP hacía una licitación para justamente una concesión en muelle multipropósito, con la construcción de lo que entonces se denominaba muelle C, con la instalación de grúas pórtico, que también estaba previsto en aquella oportunidad, desde el año 2003 estamos hablando, que la empresa recurrió y que el TCA falló también a favor del Estado. Nosotros sí tenemos respuesta, tenemos el plan de negocios de la empresa del año 2001, que decía claramente o contemplaba en forma clara la competencia intraportuaria, plan de negocios que establecía texto expreso la competencia en los muelles públicos, incluso en aquel entonces estaba proyectado en Sayago, un puerto también multipropósito con manejo de contenedores, Atenil, también es parte del plan de negocios de la empresa presentado en el 2001. No tenemos la mínima duda que nosotros actuamos en forma correcta, pero no tenemos una sola respuesta para este nuevo contrato que se ha firmado, porque tampoco es una prórroga, porque no se han cumplido los procesos, se han salteado todos los procesos y las firmas, los contralores, los informes. Entonces, lo único que hay en ANP es lo que avala la actuación de la ANP. Un contrato nuevo que se firmó, dejando sin efecto incluso juicios que la ANP había tramitado. La ANP al día de hoy no ha podido ajustar en el balance su participación en la sociedad. Son perjuicios, sin mencionar los perjuicios económicos que ya empezamos a ver en los balances. Un nuevo contrato que entregó áreas sin contraprestación, que modificó el área de la concesión original, sabiendo que eso no es posible, que tenemos incluso hoy informes jurídicos que han dicho que no se puede modificar el área de concesión a lo largo de todo el vínculo contractual, desde la propia licitación, el contrato y hasta la extinción del mismo. Entonces, nosotros no entendemos, realmente no hay explicación, por lo menos hasta ahora, de la decisión que se ha tomado, con obras, con compromisos que el Estado tiene que asumir, millonarias. Nosotros hemos hecho un cálculo porque formalmente la ANP no ha hecho una sola valoración. Pero nuestros cálculos con el equipo asesor, incluso con el expresidente de ANP, que hemos intentado hacer un número, llegamos, siendo muy generosos, a unos 1.220 millones de dólares, más 5 millones que estamos hablando a costos del Estado por los seguros, y no hablamos de las obras a mediano plazo, como la Bocana y el canal que hay que modificar, que son obras millonarias que no tengo la valoración, pero que realmente hay que enfrentar. No se habla de eso. No se habla que incluso si ANP incumple con algunos de estos compromisos, la empresa se atribuye exoneraciones de canon en el orden del 40 y del 50%, más reclamos por daños y perjuicios y lucro cesante, pues no tiene una sola cláusula
de incumplimiento. Todas las protecciones están fijadas hacia la empresa. La ANP no puede justificar un solo incumplimiento, pues la empresa puede justificar lo que entienda pertinente para no hacer lo que tiene que hacer. No se le han puesto un contrato a 60 años, no tiene un solo compromiso de crecimiento. Y además se le atribuyen potestades, se le fijan se le liberaron los precios para que fije a lo que la empresa entienda pertinente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí se ha instalado un monopolio. Uh-huh. Se ha hecho en forma inconstitucional, ilegal, como yo expongo en mi comunicado. Es decir, no se ha respetado ni la Constitución de la República, ni la ley de puertos, ni la propia ley de creación de la sociedad, que además uno ya ve las consecuencias. Hay perjuicios al Estado, perjuicios a los trabajadores que son absolutamente evidentes, pero perjuicios al Estado, a la ANP y a la producción nacional, que es en definitiva el motivo central de todo esto. Por allí tú decías perjuicios económicos. Está claro todos los que están proyectados, tú lo decías, pero ya se están viendo, decías, algunos perjuicios económicos en los balances. ¿Dónde están radicados esos perjuicios? En los balances de ANP ya se ve disminuidos los ingresos en el negocio de contenedores. Eso nosotros ya lo hemos visto. Pero incluso... pero eso no perjudica a la empresa, perjudica solo al Estado. A la ANP, sí, a la ANP. Incluso queda mucho más visible en el balance de la propia empresa, que esa es otra de las cosas. No aparecen los datos. Estuvimos pidiendo el balance que tenía que estar publicado y no aparecía, y nadie habla del tema. Es como que uno no entendía por qué. Y claro, cuando uno toma conocimiento de los balances, tuvimos que acceder a través de la Auditoría Interna de la Nación porque no nos dan la información, se ocultan los datos. Pero no tiene que ser publicado. Claro, pero no se cumplía, no estaban, no aparecían y no entendíamos por qué. Pero claro, cuando uno analiza ese balance entiende. Se habla de que el balance dio pérdida de 13 millones de pesos y sí, aparece mostrado una pérdida de 13 millones de pesos, pero nadie habla que la empresa... el negocio en sus utilidades brutas crecieron 20 millones de dólares y que se pusieron costos que significan el 60% del total y que corresponden a contrataciones a empresas que son propiedad de Catón-Natí. A ver si explicamos el famoso círculo, ¿verdad? De dónde terminan las ganancias. Bueno, la propia empresa Catón-Natí de alguna manera suma costos al balance que da un saldo negativo final, un resultado negativo. La ANP no tiene utilidades por ese motivo, pero la empresa en sí mismo ve crecer su negocio y sus ganancias a través incluso de ingresos por empresas de su propiedad. Es decir, es realmente... ¿Y esto no es observado? No. Eso es el balance de la empresa que se publica, digamos. La ANP sí tiene observaciones en su balance, fruto de que no puede... ajustar su participación accionaria, y eso no ha tenido una sola solución porque quedó trunco cuando se dejaron sin efecto los juicios que la ANP tenía y seguimos así y aquí no pasa nada y nadie se hace cargo de nada y nadie da una sola explicación. Entonces, basta de estas actitudes que uno no entiende. Acá no estamos para cuestiones personales ni de ofensas. Acá estamos que tenemos que cumplir el rol que se nos ha asignado. Los que tienen que gobernar y dar explicaciones. Y los que tenemos el rol de contralor, pues tenemos que tener la información para cumplir nuestra función. Es parte de la democracia representativa que todos queremos y defendemos, pero esa situación no se está viviendo de esa forma y eso es grave. Tú hacías alusión también a acciones y omisiones de la presidencia del organismo. ¿Esto amerita denuncias? Nosotros ya lo hemos llevado, justamente parte de estas denuncias fueron ingresados a Fiscalía, por supuesto, todo lo que son los documentos, porque... ¿Pero caen dentro de este archivo? No, van por cuerdas separadas. Están, toda la información está en el archivo, eso por supuesto los documentos los manejó la fuerza política. Al ser archivado por segunda instancia este caso, ¿esas denuncias que se habían hecho caen también? Y bueno, sí. En esta instancia sí, porque la justicia entendió que no había, desde la óptica penal, ¿verdad?, mérito. Lo que no quiere decir
que nosotros vayamos a compartir esos términos. Pero de todas maneras, bueno, la justicia sabrá, porque tiene los elementos experticios para decir que no tenían en este caso elementos para poder tipificarlo. Pero sí hay todas estas irregularidades que existen y que nosotros no las podemos admitir. Realmente son irregularidades que la propia Fiscalía pone en su dictamen, ¿verdad? Sí, reconoce ocultamiento, error, impericia, utiliza muchas palabras que realmente habrán que dilucidar. Y bueno, habrá que aguardar, ¿verdad?, las instancias pendientes. Tiene el TCA que expedirse, incluso uno no debe hacer tampoco comentarios. Yo escuchaba ayer al senador Heber hablando, parece como cierta imposición también al TCA que espera como que, digamos, la resolución vaya en el mismo sentido. Uno tiene que ser respetuoso y debe dejar actuar a los órganos de Contralor y a la justicia que se expidan, y luego sí entonces analizar los resultados y ver un poquito de qué se trata. Pero hay que dejar actuar. No es posible que sigamos teniendo declaraciones también en ese sentido. Tú hablabas de plan de negocios y allí va enrabado un tema que quería consultar. La empresa competidora que hay en el puerto, ¿en qué situación está en estos momentos? Montecom está trabajando con aquellas cargas que aún no han podido ser trasladadas a la terminal por falta de disponibilidad, ¿verdad? Por eso nosotros decimos que el monopolio se va a instalar en la medida que la terminal tenga las obras de infraestructura necesarias para poder abarcar la totalidad de la carga que opera en los muelles públicos. Una vez que eso ocurra, los decretos dicen que no se podrá operar con contenedores en los muelles públicos, no solo por parte de ninguna empresa, sino que le limita las potestades a la propia ANP. Es decir, la ANP ya no puede tener su planificación estratégica en los distintos negocios. El negocio de contenedores pasa a ser manejado por una empresa internacional, porque ANP no puede planificar absolutamente nada. Incluso hoy se está visualizando, tenemos una situación de conflicto absolutamente enorme, que incluso ha trascendido bastante poco, pero la situación de conflicto viene arrastrándose de hace meses. Y uno se pregunta, como ANP, ¿verdad?, como autoridad portuaria, con un monopolio instalado y con una sola empresa trabajando y en conflicto, ¿cuál es la solución que le damos a los buques como autoridad portuaria? ¿Qué hacemos si no tenemos herramientas para poder actuar? Porque nos la han quitado, nos han limitado la actuación. Entonces, la situación a futuro es preocupante. Nosotros... ¿Montecom puede demandar al Estado? De hecho, Montecom tiene iniciado 2 acciones, una en el TCA, en lo nacional, ¿verdad?, en el orden administrativo, y ha dado también inicio a lo que podría ser el arbitraje internacional, a las conversaciones preliminares. También se ha dado inicio a los primeros pasos. Así que nosotros advertimos en su oportunidad que las consecuencias de este acuerdo, si bien comienzan a verse, las vamos a visualizar a futuro. Los futuros gobiernos van a tener que enfrentar estos juicios. Bueno, justamente allí teníamos una consulta de la audiencia. Dice, es terrible lo que cuenta. ¿Koch está bien? Sí. Sí, está. Porque me habían dicho que capaz que no se pronunciaba así. ¿Ahora qué se puede hacer? ¿Hay algo para hacer o ya no? ¿Existe, si gana el Frente Amplio, la posibilidad de poder revertir algo? Primero hay que aguardar las instancias del TCA, ¿verdad?, que para nosotros son vitales para saber en qué situación nos posicionamos. Pero nosotros entendemos que hay que intentar darle a la administración portuaria de nuevo sus cometidos. Hay que intentar renegociar este contrato por el bien de la comunidad portuaria, por el bien de la ANP, del Estado, de los trabajadores y de la producción nacional. Sí hay que ir por ese camino, pero por supuesto hay que aguardar las instancias formales pendientes. Ahora, uno escucha y me voy a poner en el lugar de oyente más que en el de entrevistador, en este caso. Uno piensa, más que el puerto, se entregó el país, porque el puerto para un país como el nuestro es todo. Es
la mayor parte del negocio, si se puede hablar de negocio de un país, entra y sale por el puerto. Tal cual. Por eso es que nosotros, es uno de los motivos también por el cual decimos que no podemos compartir el dictamen de la Fiscalía, porque ¿acaso gobernantes pueden tomar decisiones en forma aislada? Porque acá no participó ni siquiera la coalición de gobierno, ni la oposición, no se respetó el Parlamento, no se respetó nada y se tomaron decisiones de entrega. ¿Podemos entregar el país en pedacitos con decisiones de esta forma? Sin pasar y sin respetar la democracia y los distintos sectores políticos y parlamentarios, la representación parlamentaria democrática de nuestro país, ¿se pueden tomar estas decisiones? Nosotros decimos que no. Y por eso también no estamos de acuerdo. Y bueno, anoté el dato, 1.220 millones de dólares le significan al país, pero... Mínimo, ¿no? Mínimo, claro. Datos, sí, datos muy basados en lo que hemos podido, claro, digamos, armar, e incluso siendo generosos, porque el dragado lo consideramos realmente a partir del 2030 no lo consideramos pensando en que la ANP tenía una planificación previa de que a esa fecha podía existir la necesidad de ir a un dragado a 14 metros. Tampoco tenemos que olvidar que el acuerdo prevé un dragado a 14 metros, pero por ahí también hay una cláusula o a la profundidad que la empresa estime conveniente. Quiere decir que esto no termina acá. Entonces los costos realmente no nos da la cabeza para poder abarcar un cálculo estimativo que dé la magnitud de lo que estamos hablando y la pérdida de soberanía enorme que estamos teniendo. Ahora, si la empresa llegara en algún momento a decidir hacer un juicio al Estado, le cambiamos el nombre al país, porque por las características del contrato, de las cláusulas que veníamos escuchando, se pueden quedar con todo. Sí, incluso hay... Es curioso, ¿no? Pero uno parece una caricatura. Una publicación en la prensa de un diario, y lo titulaban, a uno le causa mucha preocupación, ¿no? Acatón Natí, administradora del puerto de Montevideo. Llegamos a leer cosas de esas en el día de hoy. Lo naturalizamos. Quiere decir que, claro, se ve de esa forma, se ve a una empresa internacional administradora del puerto de Montevideo. Es gravísimo, es gravísimo. ¿Hay antecedentes de esto? ¿En otros países? No. No. Esta entrega, digamos, este monopolio así dispuesto, a ver, el monopolio es algo que está previsto en la Constitución y tiene que para existir tiene que haber un mecanismo, tiene que discutirse por ley, necesita determinadas mayorías. Eso, por supuesto, no fue contemplado. Pero desde el inicio de la ley de la creación de la sociedad en el año 2001 allá, Enrique Rubio, que recién lo despedíamos del Senado, fue el encargado de llevar adelante una interpelación justamente a partir de digamos, el anuncio de la subasta y el pasar a manos de concesión en lo que es la terminal de contenedores, que antes estaba en manos del Estado, en lo que era un monopolio público, ¿verdad? En aquel momento se defendió la ley de la creación de sociedad argumentando por el propio Cáceres, que en ese momento era ministro de Transporte, decía que no, que realmente esta ley impedía la instalación de un monopolio privado. Hoy Lucio Cáceres, que decía eso, fue nombrado por la empresa Acatón Natí para representarla en el monopolio declarado y defenderla en el panel de análisis de disputas. El propio Heber, ante la segunda licitación que se intentó llevar adelante, dijo que lo peor era el monopolio privado. Y hoy es parte de este monopolio sin siquiera respetar la Constitución de la República. Entonces, si uno entra a mirar y a rascar antecedentes, informes, realmente uno no entiende y no han dado las explicaciones. Yo sigo insistiendo, basta de ofensas, acá hay que explicar,
hay que decir por qué se llegó a este acuerdo, porque no tenemos nosotros un solo motivo razonable para que se haya llegado, y tampoco entendemos por qué al día de hoy todo lo relacionado con Catón Natí es un secreto. Se habla de que comienzan las obras, ¿no? Hemos tenido anuncios, decenas de anuncios de que comienzan las obras, de que hoy comienzan, pero no se sabe cuándo comienzan, pero anuncios de comienzo de obra reiterados, que por supuesto paga también el Estado y que figuran en el balance de la empresa como costos, pero se anuncia el comienzo de obras, se hablan, y sin embargo todavía no hemos podido acceder ni a los informes del MEF, ni a la propia resolución del Poder Ejecutivo aprobando el financiamiento. Yo hoy no he podido controlar y verificar si el plan de financiamiento está aprobado, porque la ANP va en ese plan de financiamiento, porque además de esas obras que mencionaba, la ANP contribuye con el 20% de los 600 millones que se hablan, de los cuales además, cuando uno analiza la poca información que tiene, puede comprobar que la mitad solamente corresponde a obra civil, de los cuales, si uno pone a hilar fino, la ANP solo debió haber puesto el 20% de lo que realmente es obra civil. Luego, a eso, para llegar a esos 600 millones, suman adecuación de la playa, de la explanada, cosas que tienen que hacer normalmente, suman cambio de equipos. Obviamente los equipos se tienen que adecuar para la explotación del negocio que quieren llevar adelante, que son inversiones desde el punto de vista contable, eso no tengo duda, pero que no serían parte de este nuevo contrato, porque es parte de lo que el negocio tienen que hacer. Entonces, ahora, ¿hay gastos en los que incurre la ANP, pero figuran en el balance de la empresa? ¿Entendí bien? Los gastos que figuran en el balance de la empresa son las contrataciones a empresas que son propiedad de la ANP y que hacen que el resultado del balance sea negativo de alguna manera. ¿Pero no es una forma sutil de lavado de activos eso? Es una forma de... Bueno, es un tema delicado, pero sí está claro que es lo que nosotros venimos diciendo. Por un lado, se me suman costos a empresas que son propiedad de la empresa y por otro lado me da un resultado negativo, con lo cual yo no tengo utilidades, ¿verdad? Pero sí el negocio crece en utilidades brutas y sí la empresa se ve beneficiada. Entonces, es realmente una situación que uno no encuentra la explicación, y ahí tendrían que obviamente opinar gente más experta en la materia. Obviamente yo no soy contadora ni mucho menos, pero sí son elementos que uno ha analizado como parte en el equipo asesor. Realmente son datos que tenemos y que son ciertos, que están públicos y que se pueden apreciar desde cualquier óptica. Por último, voy a ir a algo que parece reiterativo, pero creo que tiene que estar en la consideración, y es la mirada que sobre la clase política tiene el resto de la ciudadanía cuando suceden estas cosas, ¿no? Es decir, yo creo, estoy convencido de eso, que este tipo de manejos poco claros para la ciudadanía generan un descrédito en los políticos, y después es muy difícil diferenciar para el común de las personas, para todos nosotros, quiénes sí y quiénes no. Exacto. Y entonces ocurren los fenómenos que estamos viendo en distintas... Digo, es una explicación muy de sillón de peluquería la que estoy haciendo, me consta, pero creo que es una síntesis en la que deberíamos poner un poco de cabeza. Cuando se hacen este tipo de acciones, no son gratuitas para el mediano y largo plazo. No. Tal cual, un poco por eso yo al inicio del comunicado hablo de la representación democrática, del respeto a la democracia, porque es muy importante eso que tú decís, justamente el poder explicar lo que se hace, las decisiones que se toman, y que nosotros desde el lugar que se nos ha dado podamos ejercer el rol, es parte de la democracia que debemos cuidar y debemos respetar.
porque la ciudadanía tiene que tener clara la información. No hay que ofenderse ni mucho menos. Hay que actuar, hay que dar explicaciones, hay que ser claro, hay que respetar los procesos y hay que dar la cara cuando no se encuentran elementos que uno pueda entender desde la lógica con decisiones que realmente no se sostienen. Yo reitero, esto es inconstitucional. El monopolio se ha instalado y ya no lo decimos solo nosotros. El monopolio se ha instalado, y lo decimos nosotros y la comunidad entera. Y lo han dicho constitucionalistas. Entonces ya no se puede ocultar, hay que dar explicaciones de por qué no se respetaron los procesos. Y sectores exportadores de nuestro país. Sí. Por eso digo que ya no es algo que desde el Frente Amplio decimos, porque se atribuye a veces que la oposición pone. No. Acá hay hechos concretos. Ayer tenía la oportunidad de realizar un taller de argumentación y falacias y cuando hoy tomo contacto con las últimas novedades de este tema, uno ve que está lleno de argumentaciones falaces y distractivas en algunos casos, y es difícil poder llegar al núcleo de estos temas. Por eso muchísimas gracias por estos minutos aquí en Info24. Esperemos haber contribuido. Llegan muchísimos mensajes, ¿no? Excelente la explicación, clarito, nos dice Nelis. Buen día, Puerto de Grecia, por parte de China, algo muy similar y terminó muy mal, nos dice Mauricio. Después hay consideraciones adjetivando que no voy a leer, obviamente, pero que las consignamos allí. Así que, bueno, algunos de los comentarios, quería quedarme con eso, ¿no? Que la explicación fue clarita. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto contribuir y te agradezco a ti por el espacio y por la oportunidad realmente de poder explicarle a la ciudadanía por lo menos nuestro punto de vista y lo que aún seguimos reclamando, que es explicaciones a este mal acuerdo ilegal, inconstitucional e inconveniente a los intereses del país. Esperemos que la próxima vez tengamos temas más auspiciosos. Esperamos que sí. Muchas gracias.